Doctor, ¿más de cuántos años de trayectoria en la justicia? Y en la justicia tuve aproximadamente 44 años, siempre dentro del ámbito de la justicia federal fue lo mío, así que bastante tiempo y por supuesto con variados cargos, así que yo desde abajo toda la carrera la hice prácticamente hasta llegar a fiscal federal. Doctor, quiero que usted se imagine que está ante un grupo de adolescentes, y porque queremos entenderla fácil a la cosa. Y me gustaría arrancar preguntándole qué es la Corte Suprema y para qué sirve la Corte Suprema en un país. Bueno, de adolescentes estamos todos. Así que saludo a mis colegas adolescentes. Bueno, la Corte Suprema, por supuesto, es el máximo tribunal nacional, es la última instancia judicial de muchos casos. No llegan todos los casos a la Corte, sino que hay temas que son prioritarios para su tratamiento dentro de la Corte. Es como se habla normalmente, se hablaba ya para los jóvenes, la tercera instancia. La primera instancia es la de un juez federal en este caso, luego pasa a una cámara, a algunas apelaciones, que es la Cámara de Apelaciones Federal que hay acá, podrá haber una audiencia en el tribunal oral, y luego puede pasar a casación, y por última ratio, como decimos, sí. para hablarlo así, es la Corte Suprema de Justicia. A ver, por ejemplo, ¿qué caso podría pasar a la Corte Suprema? ¿En qué caso se pasaría a la Corte Suprema? Bueno, normalmente hay casos de recursos extraordinarios y demás. Muchas veces está más vinculado con el tema de las resoluciones. Cuando salen de los tribunales que son inferiores, por allí son cuestionadas. Hay veces que se plantean problemas constitucionales donde se habla de ciertas arbitrariedades en las decisiones, con razón o sin razón. Es una posibilidad, es un recurso de llegar a la Corte. Por supuesto se hace normalmente con un recurso extraordinario, y ese recurso extraordinario que se interpone como para llegar que ese caso defina en definitiva el Tribunal Supremo de la Nación, puede ser incluso denegado, porque siempre el recurso extraordinario se plantea ante el Tribunal Inferior, el que ha resuelto en última instancia, y después pasaría a la Corte. Si es denegado, puedo ir en queja a la Corte, recurrir en queja a la Corte, y si es un tema realmente está en juego, intereses nacionales, es un tema que puede llegar a la Corte y lo trata la Corte. ¿Y quiénes eligen a los miembros de la Corte? ¿Cómo se elige? ¿Cuántos son los miembros de la Corte? Bueno, los miembros de las Cortes son 5, que es lo que nosotros teníamos. Normalmente, aquí vamos a entrar un poquito en temas que después van a ser interesantes, pero normalmente sí, existe un pliego de propuesta. La propuesta normalmente la hace, por supuesto, lo hace el Poder Ejecutivo. Esos pliegos tienen que pasar a lo que se conoce o se llama como un acuerdo ante el Senado. Primero va a haber una comisión de acuerdo que está dentro, que funciona dentro del Senado, y posteriormente, por supuesto, la Cámara en pleno va a tener que decidir la aceptación o no del pliego. O sea que la propuesta viene del Poder Ejecutivo. Esto en todas las instancias, no solo de la Corte, vale acá para que aclarar un poquito. En mi caso, yo soy Ministerio Público Fiscal. Yo tuve la propuesta de mis pliegos luego del concurso rendido, luego de haber rendido el concurso. No es lo que sucede con la Corte no rinde concursos, sino que ya son o magistrados que están en funcionamiento o profesionales que son propuestos por el Poder Ejecutivo. Rendido el concurso, nosotros pasamos a lo que se llama la propuesta del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo propone mi pliego, pasa al Senado, va a la Comisión de Acuerdo, de la Comisión de Acuerdo, después si se acepta en esa comisión, pasa al plenario y salgo con el acuerdo del Senado y vuelvo al Poder Ejecutivo para que me nombre. Bueno, la charla que estamos teniendo con el doctor Carlos Sancerri es a raíz de la designación trunca de los nuevos integrantes de la Corte Suprema. García Mansilla renunció a esta designación del Ejecutivo y en una carta de renuncia criticó duramente los procesos de la justicia, la oposición del Senado. Doctor, en este proceso de selección de magistrados, recién nos estaba hablando acerca de qué es la Corte, cuál es su función y demás, pero en lo que refiere al proceso de selección de magistrados quisiera consultarle, ¿qué aspectos actuales considera usted de este sistema que deben revisarse?
Bueno, fundamentalmente, es decir, esto es una lucha de hace muchísimos años y es tratar de conseguir un proceso que sea un poquito autónomo de la política. García Mansilla lo menciona bien, vamos a hablar de política tradicional, digamos la política del político. Claro. Es ser un poco despegado y autónomo en el proceso en sí, porque los procesos de designación pasan por todo un ciclo que es complejo. En el caso personal o de otros casos que se han dado, estamos ejerciendo una función y frente a ello tenemos que nosotros hacer frente a todo un paso político, atravesar por el Senado y demás, donde directamente es un proceso que pareciera que pasa cartón pintado la otra parte. Digamos, la parte de tus antecedentes, la parte de que sos una persona no cuestionada normalmente, que estás ejerciendo tu función, que no tenés ninguna manchita negra, digamos, por el momento, pasa a hacer casi nada frente a lo que es el proceso político de selección. Uh-huh. En la misma propuesta, si se busca un pliego, se buscan 3 pliegos. Por ejemplo, en estos casos, cuando pasa al Ejecutivo, pasan 3 pliegos que son los 3 ganadores del concurso. Siempre fui un afiliado al concurso, decía, hay que rendir concurso, ahí está claro. La actitud frente a otros participantes, y bueno, hay que rendirlo al concurso. Pasado esa etapa, 3 pliegos. ¿Por qué 3 pliegos? Porque yo lo entiendo como para depurar un poquito la cuestión, es decir, el primer pliego que pasó es el pliego de mayor puntaje, y bueno, tendría que por lo menos elegirse ese para decir, bueno, y los otros 2 pliegos vendrían a ser como la posibilidad de que si existe un cuestionamiento en el primer pliego, pueda ir el segundo o el tercero. Aquí el proceso de selección ya es a 3 pliegos cualquiera de ellos. Yo no me voy a quejar en lo personal. Porque siendo habiendo competido en un concurso con excelentes profesionales también y que dieron buen concurso, que tuvieron mejor nota que yo llegué a fiscal federal siendo tercero en la terna. Y los otros 2 no. Por supuesto, no hubo cuestionamiento, no tenía cuestionamiento, entonces bueno, me tocó en suerte a mí. Pero en realidad, lo que tendría que ser por lógica es que el mayor puntaje ha tenido. Si no están cuestionados ninguno de los 3, porque voy a ir al tercero. Esas son cosas que yo la depuraría, a pesar de que si hubiera estado en aquella época diría una cosa contraria. No hay que retarlo mucho a González Mansilla a García Mansilla cuando dice el proceso del 2015 fue una cosa, el proceso del 2025 es otra. Claro. Hay 10 años de diferencia. Bueno, eso por un lado. Ese proceso lógicamente se politiza. Y al entrar la política en juego ya hay otra cancha. Yo como personal de la justicia federal, nosotros teníamos vedado politiquear, como se dice, vedado, es decir, nosotros no podíamos intervenir en política, porque eso es un requisito en toda tu funcionalidad. Entonces era un desconocido total. ¿Cómo pudieron conocerme a mí para elegir mi pliego? Y bueno, allá en Saespeña, en Saespeña ahí, y en Saespeña está fulano, Sancer. Le preguntan a algún referente político, a alguno que te ha llegado a ellos, ¿quién es este tipo? Y justamente a lo mejor, al que le preguntaron por mí, Carlitos Sancer, que trabaja en la Cámara Federal, así, sí lo conozco, es una buena persona, puede funcionar. Y ahí entré. Es decir, ese proceso tan engorroso, tan complicado, empieza a cuestionar la autonomía después. Si encontramos un político que por allí dice que nos complica, va a decir, che, acordate que yo te designé. Y eso vamos a llamarle favor, pues no sé si es un favor, pero esa acción que tuvo el político para con un magistrado, ¿pesa después a la hora de decidir? O sea, solamente por nombrarte o por decirte, che, yo te seleccioné para esto, ¿pesa? O el magistrado dice, no, bueno, ya está, vos me elegiste, pero yo tengo que cumplir mi función. Estás metiendo el dedo en la llaga. Claro. Pero qué bárbaro, parece esta persona que me está provocando. Bueno, mira, te voy a decir la verdad. En el momento funcional no pesa. Si vos mantenés una objetividad, imparcialidad, apego a la ley, apego a la justicia, te va a encontrar con delitos que por ahí complican a algún político o amigo del político. Puede suceder. ¿Ha pasado en el caso personal? Ha pasado. Bueno, punto.
¿Cuándo puede aparecer ese peso del político? Ya ha aparecido. Te cuento mi experiencia personal. No ofendo a nadie con esto. No, claro, ni nombremos tampoco. Yo estaba primero en el concurso para fiscal general en Corrientes. Estaba segundo en Formosa, segundo en el Chaco y cuarto en San Juan. Cuando me habla la procuración de a dónde decidía ir, y dije, voy a Corrientes, donde yo salí primero. Precisamente por esto que digo, que el que más puntaje tuvo, vamos a darle la oportunidad al hombre o a la mujer. La cuestión de que cuando mi pliego entra al Poder Ejecutivo, entra con una terna, como es el proceso. Por supuesto que el mío no figuró, a pesar de que ya prácticamente me hacían en Corrientes. ¿Y qué pasó? Y bueno, interín en mi vocación y en mi función, había caído al amigo de algún político en un caso. Que no le quisiste hacer un favor. Bueno, me bajaron el dedo automáticamente. Y bueno, eso generó lógicamente la posibilidad, después que cambian los entornos, cambian las políticas. Tuve una última reunión que era cuando vino, en la época de Macri, creo que era así, estaba el ministro de Justicia, se reunió con los fiscales, y bueno, me preguntó qué se necesitaba para esas peñas. Ese era mi último día de función, porque yo tenía mi renuncia presentada. Entonces le digo, se necesita personal. Y bueno, doctor, ¿cuánto necesita? No, yo no, lo que van a quedar. Pero ¿por qué? Porque me pasó este episodio, lo comenté. Porque no hago nada malo en comentar lo que sucedió. Me dice, pero rinda de nuevo, vas a decir, no, yo no quiero depender de ningún político. Ese es el proceso que yo pediría de autonomía. Y si me van a designar, por lo menos tengan la nobleza de no venir a decirme, che, a fulano no toque. Esas son las cuestiones. ¿Qué sucede? No fue en el caso personal, nadie me pidió por nadie, pero tuve esta consecuencia y yo me fui. Doctor, ¿se usó la justicia para la política? ¿Se la usa? Sí, hay casos y casos. Hay jueces que sí han pasado la barrera, fiscales que han pasado la barrera, están por el otro lado. Pero en esto hay que darle un poquito, volvamos al tema, la carta. Guarda con la carta de García Mansilla, porque no es una crítica, es un ideal de toda persona que está vinculado al mundo jurídico, pero que a su vez tiene que ser de los ciudadanos. Las integraciones tienen que hacerse en los tribunales, no pueden trabajar los tribunales de esta forma. Da mucho para hablar, no quiero entretenerlo demasiado, pero los temas de subrogancia y todo lo demás da. Entonces, lo que él está diciendo precisamente es un ideal que tenemos, pero que en realidad tenemos que tenerlo todos los ciudadanos. ¿Por qué? Y porque la justicia es precisamente el último punto donde se resuelve una crisis. Por supuesto que va a haber uno que pierde, va a decir que es mala la justicia, y el que gana va a decir que es buena. Pero de todos modos que no haya influencia de afuera. Y eso hay casos en que se dan, no puedo hablar de que todos seamos impolutos, pero de todos modos hay casos que normalmente no se dan. O sea, la política puede influenciar, puede. Doctor, ¿qué riesgos ves que en los jueces subrogantes ocupen cargos claves durante periodos largos? Me parece una barbaridad. Una barbaridad. Primero, vamos a entender. Damos ejemplos, otra vez me estoy tomando como ejemplo. Parece que no sé yo el protagonista de esta historia. Pero está bien. Bueno, para que vamos a entender. Porque claro, a veces hablamos de esto como opinando nosotros como ciudadanos comunes y silvestres, y en realidad tenerlo hoy a usted, que ha trabajado durante más de 40 años en la justicia, y ha atravesado por gobiernos, etapas, casos judiciales, y usted ha tenido a su cargo uno de los casos más importantes que tuvo la provincia del Chaco, que tiene que ver con lavado de activos en la causa Carbón Blanco, nada más y nada menos. Sí. Y por eso para nosotros es muy valioso su bueno, testimonio, sí, doctor. Fue un orgullo ese caso, porque realmente creo que uno de los pocos que terminó con la banda. Pero sí, para los chicos, Carbón Blanco me dicen todavía, pero me dicen porque tengo el pelo blanco en este momento. Bueno, yendo en sí al tema de las subrogancias y demás, tiene que ser por poco tiempo. Para ser sincero, o sea, en el caso puntual de esa peña fue una lucha.
Yo fui el primer fiscal titular que tuvo Sáenz Peña y la primera jueza fue la doctora Zunila Nirenberg, la jueza federal. Fue un trabajo arduo llevar todo un entorno que allá no se litigaba en la justicia federal, había que venir resistencia. Y yo dejé el cargo hace como 7 años y todavía no hay ni siquiera concurso. Ojo con eso. Y la jueza federal tampoco tiene, y es más, en el caso del juzgado federal de Sáenz Peña, ha pasado incluso por acuerdo del Senado el pliego de la persona que va para designar y está en el Poder Ejecutivo y no sale la designación. Toda esa demora complica. ¿Por qué? Porque hay que usar una tercera persona. Si yo la saco dentro del entorno de la institución, del juzgado o lo que fuera, puede ser que la secretaria o secretario pueda ajustarse más o menos a lo que es la política de resolución de las cosas. Pero si no, yo tengo una lista con jueces que son profesionales de acá, de que para este caso se vienen y se presentan, los citos, algunos no quieren agarrar. Y ese profesional, por ejemplo, es un profesional de que está mezclado en otros casos que a lo mejor litiga en ese mismo lugar donde él tiene que ser subrogante. Es toda una cuestión. Por eso las titularidades tienen que ser rápidas, no demorar. No se puede estar, un tribunal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede estar funcionando con 3 miembros de la forma que está funcionando. Tiene que funcionar mal y por supuesto crea la mora judicial. Claro. Yo he ido a Comodoro Pi, he tomado indagatorias allá de presos que estaban allá y les soy sincero, hay contenedores de expedientes que no se van a mover nunca quizás. Y tener 90.000 casos en una Corte Suprema es tremendo. Y bueno, es la falta. La política, ¿cómo influye en esto? Es cierto. Y lo dice bien García Mansilla. Yo no soy amigo ni lo conozco a García Mansilla. Pero de todo modo, esa indiferencia o esa indulgencia o ese dejar estar facilita que las cosas se resuelvan o no se resuelvan. Y los políticos a veces prefieren que las cosas que no se resuelvan. Bueno, quiero citar a García Mansilla en una parte de su carta. Dice: la situación, la falta de designación de jueces, genera una evidente falta de justicia que, entre otras cosas, es funcional al narcotráfico, a la explotación sexual, a la trata de personas, así como a la corrupción crónica que padecemos. ¿Qué vínculo tiene esto entre el aumento de los delitos complejos que atiende la justicia federal y la falta de justicia penal fuerte? Tenemos jueces que están subrogando, falta de designaciones. Sí, el tema tiene una vinculación. Digamos de que los delitos que me menciona son delitos que están formados por mafias, están organizados. La mafia organizada es complicada, no es lo mismo que una persona individualmente que comete un hecho. Entonces, eso trae ya de por sí un área de protección, y van creciendo los delitos porque cada vez se involucra más gente. Lamentablemente son delitos que eso es lo que pasa. Por el otro lado, el tener la morosidad y fundamentalmente el no tener integrado el tribunal que se pueda ocupar del caso en sí específicamente, genera desde luego o una atención poco propicia al caso o bien una dilación en un caso, que hay casos que son fundamentales resolverlo, y hay que resolverlo para la lucha. Es una lucha, se dice, contra el narcotráfico, la trata de personas, pero nos estamos enterando todos los días. Alguien alguna vez dijo, no sé, lo recuerdo, no quiero nombrar, pero de todo modo se perdió la lucha contra el narcotráfico. Sí, parece que van ganando. Ahora, ¿se puede hacer algo? Se puede, hagámoslo, pero integremos el tribunal. Aquí en Resistencia están integrados en una Cámara Federal, están en un tribunal oral, pero llevó años de integración. Tal cual, doctor, nos quedaríamos toda la mañana porque realmente está re entretenida la charla, pero además lo esperamos, vamos a coordinar porque hay muchas cosas que no entendemos de la justicia, no entendemos el funcionamiento, la justicia está en la mira, la sociedad se pregunta un montón de cosas, ¿funciona o no funciona la justicia en la Argentina? Un montón de preguntas que nos quedan en el aire todavía. Correcto. Así que lo vamos a invitar para una próxima vez para seguir aprendiendo un poco de esto. Doctor, gracias por haber venido. No, sí, simplemente digo de que todo el proceso que se menciona, incluso en la carta y todo eso, proceso de que la sociedad puede publicarlo en un diario, oponerse a la designación de una persona, lo puede hacer. O sea, esto compromete a los ciudadanos, a los oyentes, decir, bueno, cuando está la propuesta de fulano voy a decir por qué no estoy de acuerdo.
Así que bueno, es un tema que da para mucho. Da para muchísimo. Pero gracias a ustedes, ¿eh? Ahí está. Espero verlo mañana mismo, si posible. Vamos, Chao, ahí está. audiencia.